Vamos a ir hablando acerca del tema caminando en la voluntad de Dios. Y vamos a iniciar con este versículo en el Salmo 37, versículo 3. Salmo 37, versículo 3. Y dice lo siguiente. Vamos a iniciar en el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este pasaje nos habla mucho acerca de deleitarnos en la voluntad de Dios. ¿Qué significa esta expresión del salmista cuando dice que nos deleitemos en Jehová? Esta palabra tiene que ver más allá de deleitarnos. En sí, en sí lo que el escritor nos quiere dar a entender es cuando dice que nos deleitemos en lo que es en los escritos originales, habla de que seamos personas moldeables, que seamos personas maleables. Cuando habla aquí de deleitarnos, significa que seamos personas que nos dejemos moldear por el Señor, que seamos personas dóciles para que Dios cumpla su voluntad sobre nosotros. Por eso decía, deleítate, decía el salmista, a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nos deleitamos en el Señor, cuando nos deleitamos en Jehová, entonces Dios va a poner su deseo en nuestro corazón, y nosotros vamos a obedecer lo que Dios quiere de nosotros. Dios va a poner cuál es su deseo, qué es lo que quiere Dios sobre nuestra vida, en nuestros corazones. Y entonces, en base a lo que Dios pone en nuestro corazón, nosotros vamos a actuar en nuestro caminar, en nuestra vida. Por eso David decía, deleítate a sí mismo en Jehová. Sé obediente, sé una persona moldeable, sé una persona maleable, sé una persona dócil para lo que Dios quiere para tu vida. Y cuando nosotros somos personas, hermanos, que nos dejamos guiar por Dios, por el Espíritu Santo, entonces el plan de Dios, la voluntad de Dios se va a cumplir, porque nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, no lo que yo quiero, no lo que hay dentro de mi corazón, porque en nuestros corazones hay muchos deseos, en su corazón hay muchas cosas, pero esos deseos, esos planes que hay dentro de nosotros tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y recuerde que Dios es el que decide nuestra vida. Dios es el que tiene un plan para nosotros, y ese plan quiero que se cumpla. Entonces, dice el Señor aquí en su palabra. Vamos a leer aquí en el versículo siguiente, en el versículo 5, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces, vean lo que dice aquí, que debemos de poner todos nuestros deseos, nuestros planes y nuestros proyectos en las manos de Dios. Debemos de encomendarnos a Dios en todo lo que hagamos. Y cuando nosotros estamos haciendo, hermano, lo que Dios quiere para nuestra vida, para nuestra familia, lo que Él ha depositado en nuestro corazón, entonces Dios lo va a hacer. Como le decía, muchas cosas hay dentro de nosotros, pero se van a cumplir todas aquellas cosas, aquellos deseos que vienen de acuerdo a la voluntad de Dios.
Entonces, como decía el salmista, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y luego dice en versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Lo duro del ser humano y específicamente del cristiano es esperar. Lo difícil es esperar. Porque es difícil, hermano. Por eso es que es ahí donde Dios trata con nosotros, en la paciencia, el ser paciente, el esperar que las cosas se hagan en el tiempo de Dios y no en el tiempo que yo lo he determinado. Porque recuerde que Dios es un Dios soberano y que Dios va a hacer las cosas como Él la ha determinado hacer. Aunque yo trace mis planes, mis propósitos, mis proyectos en un determinado tiempo, bien, hermano, bien planificado, en un cronograma, en tiempo y fecha, si no está Dios ahí, no se va a cumplir. No se va a cumplir. En Santiago 4:13 al versículo 17 dice, vamos a leer aquí algo muy práctico de que las personas que no estamos confiando en el Señor y no estamos poniendo nuestros planes en las manos de Dios y siempre queremos hacer lo que va de acuerdo a mis deseos y no lo que Dios quiere para mi vida. Mire cómo piensa el ser humano. Dice en Santiago 4:13 al 17, vamos ahora, lo que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces vean aquí, hermano, cómo piensa el ser humano, y a veces aún hablando de los cristianos, pensamos así, de esta manera como lo ilustra el apóstol Santiago, y dice, mucha gente dice, vamos ahora, y los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos, es decir, negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Mire, hermano, muchas personas así piensan. Vamos a hacer tal cosa. Vamos bueno, voy para tal lugar. Yo voy en esta semana voy a viajar a otro país y voy a hacer negocio y me va a ir bien. Y luego dice aquí en este pasaje, cuando no sabemos qué será el día de mañana. ¿Sabe lo que está ilustrando aquí el apóstol Santiago? De que las personas siempre actuamos como que nosotros fuéramos personas omniscientes, como que todo lo que nosotros hemos planeado así va a suceder, como que ya todo lo sabemos, como que conocemos ya nuestro futuro, y de esta manera pensamos, dice, y ganaremos, traficaremos, negociaremos, estaremos allá un año y todo nos va a salir bien. Y luego dice el apóstol aquí, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Nadie sabe lo que va a suceder mañana, hermano. Y solamente Dios lo sabe, porque Él es omnisciente, lo sabe todo. Él lo conoce todo. Él es
soberano y Él es el único que tiene el control de todas las cosas. Y luego dice en el versículo, pero porque ¿qué es vuestra vida? Y luego contesta, mire cómo responde aquí aquí el hermano que escribe este pasaje. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida del hombre, así es nuestra vida, es neblina. Es neblina, hermano. En lugar de lo cual dice, deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, hermano, debemos de orar a Dios y siempre depender de Él. Siempre debemos de pensar en que las cosas se van a hacer de acuerdo a su voluntad y no a mi voluntad. Porque el hacer la voluntad de Dios a veces nos va a llevar tristeza. El hacer la voluntad de Dios nos va a traer sufrimiento. El hacer la voluntad de Dios, a veces vamos a pasar enfermedades, a veces vamos a pasar escaseces. Porque si Dios quiere, hermano, que suframos, vamos a sufrir. Si esa es la voluntad de Dios, vamos a sufrir. Si la voluntad de Dios para nuestras vidas, por un determinado tiempo, es el pasar escasez, Dios lo va a permitir en nuestra vida. Por eso vemos aquí, hermano, aquí nos da un buen consejo y nos dice aquí Santiago, hermano, si Dios quiere, si Él quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero dice, pero a veces nos atamos en vuestras soberbias. A veces nos atamos en vuestras soberbias. Y dice que toda jactancia es mala. ¿Cuántas personas pensamos de esta manera? Y somos soberbios. Porque no tomamos en cuenta a Dios. No tomamos en cuenta a Dios. Y muchas personas es tan soberbia que dicen, todo lo que yo tengo, todo lo que he logrado, mi carrera, mi profesión, mis títulos, mis negocios, mis bienes, todo esto a mí me ha costado y todo esto yo me lo he ganado y luchando. Y ni siquiera menciona a Dios. Y no sabe que Dios es el que le ha dado la salud y que aún Dios ha tenido misericordia con su vida y hasta donde está, Dios le ha dado el aire que respira, Dios le ha dado la salud, Dios le ha dado el alimento. Comemos por la misericordia de Dios. Vivimos por la gracia de Dios. Cada día que nos levantamos por la misericordia de Dios, por su voluntad. Y como decía aquí, ¿verdad? No sabéis lo que será mañana. Porque nosotros estamos luchando y estamos, hermanos, preocupados por el problema de hoy. Y hermanos, y estamos ver cómo resolvemos ese problema. Y es cierto que hay que buscar hacer algo. Pero el problema es muchos nos enfermamos. Y entonces mañana vienen otros problemas peores. Pueden venir otros problemas peores del que tenemos hoy. Y no hemos ni resuelto ni el que tenemos hoy y con el de mañana. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, hermano, el hacer la voluntad de Dios no, a veces nos va a traer tribulación, sufrimiento. Pero si no queremos hacer la voluntad de Dios, hermano, eso está en la decisión nuestra. Porque el ser humano tiene muchos deseos dentro de su corazón. Y el ser humano tiene la capacidad de decidir. Así que Dios nos da la capacidad y nos ha dado la voluntad de obedecerle a Él, lo que dice su palabra, obedecer lo que Él quiere para nosotros, obedecer nuestros caprichos y deseos. Eso está dentro de nosotros.
Entonces por eso decía el salmista, deleitémonos, seamos moldeables a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, y Él nos va a conceder las peticiones que hay en nuestro corazón, que Él ha puesto dentro de nosotros, sus deseos. Vamos a ver otro pasaje. Miren lo que dice aquí en Primera de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En el Señor, en Cristo Jesús. Primera de Juan 5, del 14 al 15. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire lo que dice aquí la palabra. Que esta es la confianza que tenemos en Él. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, nos vamos dirigiendo en la voluntad de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios? Estudiando su palabra, estudiándola en las Escrituras, orando, dejando que Dios actúe sobre nuestras vidas, que Dios ponga su plan, su propósito en nuestros corazones para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Porque dentro de nosotros hay muchas cosas, hermano. Pero ¿será que es lo que Dios, será eso que es lo que Dios quiere para nuestra vida? Porque podemos ir por un camino equivocado. Y es ahí cuando nos vemos que no hayamos que hacer, aún para tomar decisiones, no hayamos que hacer y tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscarlo en oración y decir, Señor, ¿qué decisión puedo tomar? ¿Es esta la decisión correcta? ¿Es esto lo que tú quieres que yo haga? ¿Será esto que escucho, que siento en mi corazón, lo que tú estás pidiendo para mi vida? Por eso decía, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. La Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. Dios va a obrar en nuestra vida, en nuestra familia, de acuerdo a su voluntad, a su soberana voluntad. Aún estamos hablando aún en nuestras oraciones. Dios va a responder de una manera soberana. No es lo que yo quiera, no es lo que yo deseo, porque nosotros ponemos muchas peticiones delante del altar, delante de la presencia de Dios, pero Dios va a responder a aquellas peticiones que vayan de acuerdo a su voluntad. Por eso a veces decimos, yo he orado al Señor y nunca me ha respondido. Y habría que ver si lo que le estamos pidiendo de Dios es en base a su voluntad. Porque yo me puedo meter 40 días de ayuno y le puedo decir, Señor, respóndeme, yo quiero esto y esto y esto. Hermano, usted se puede deshidratar y hasta le puede dar una úlcera si usted está dirigiéndose en base a sus deseos y no en base a la voluntad de Dios. Por eso debemos de ser nosotros inteligentes. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Muchos nos preguntamos esto. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Hermano, estudie las Escrituras, estudiemos la palabra, porque la palabra de Dios, prácticamente podemos ilustrarlo de esta manera. En la palabra de Dios, ahí está el corazón de Dios, ahí está la mente de Dios, ahí están los pensamientos de Dios, ahí están sus propósitos y los planes que Dios tiene para nuestra vida. Alguien puede decir, hermano, fíjese que yo tengo un problema. Tengo mi novia y yo quiero tener relaciones sexuales con ella antes de casarme. ¿Será la voluntad de Dios esto? ¿Sabe lo que la Biblia dice? Que la fornicación es pecado y que Dios ve desagradable esto
ante sus ojos. Por eso si un joven hace esto, no está haciendo la voluntad de Dios, porque en la palabra dice que la fornicación es desagradable ante los ojos de Dios y es pecado, es desobedecer su palabra, sus mandamientos. Y muchos, si quisieran hacer la voluntad de Dios, tendrían relaciones sexuales, que es permitido, pero en el matrimonio con su pareja, pero no lo hacen así. Entonces no están obedeciendo la voluntad de Dios, sino que están obedeciendo a sus deseos. Entonces ve el ejemplo sencillo que estoy poniendo, que la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, está escrita en su palabra. Aunque mucha gente lo vea, este ejemplo que yo le estoy ilustrando, lo ve como muy anticuado, porque dicen, el hermano está retardado de viaje, se retrocedió como 100 años atrás. Pero esa es la palabra de Dios. Y aunque el mundo la ve, ve las cosas o ve el pecado desde otra perspectiva, los cristianos, Dios lo ve de otro punto de vista. Entonces lo que le parece al mundo ridículo, para Dios no es ridículo, ni para el cristiano que entiende la palabra de Dios, y para aquel que quiere obedecer su palabra. Por eso decía el salmista en el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. En el Salmo 119, este pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, dice que tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Entonces, vea que claro está aquí en las Escrituras, que para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, tenemos que estudiar su palabra, porque la palabra de nuestro Padre eterno es una lámpara que nos guía en esta vida. Es una lámpara que nos guía en medio de un mundo de oscuridad por donde andamos nosotros, porque nosotros estamos en un mundo lleno de oscuridad, y que quien nos alumbra es Dios. Quien nos alumbra es su palabra. La palabra, a medida que la vamos estudiando, la vamos leyendo, vamos aprendiendo a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. En medio de este mundo que cada día está más deteriorándose, cada día va en decadencia y va a llegar a su fin. Pero dice la Biblia que todo aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, muchos queremos buscar la voluntad de Dios, pero a veces decimos, ¿cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Para conocer la voluntad de Dios, debemos de comenzar con el estudio de las Escrituras, con el estudio de la palabra de Dios. Debemos de comenzar orando a Dios, pidiéndole al Señor, Señor, enséñame tu voluntad. Enséñame tu voluntad. Como decía el salmista, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué bendición es que cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, aunque usted ande en valle de sombra, como decía el salmista, aunque estemos en medio de la tormenta, pero si usted está en la voluntad de Dios, si usted está caminando en la voluntad de Dios, ¿sabe qué va a haber dentro de su corazón? Va a haber paz, va a haber gozo, va a haber tranquilidad, porque aunque las cosas estén difíciles, pero Dios le va a traer paz a su vida.
eso indica que está dentro de la voluntad de Dios. Aunque las cosas se vean difíciles, aunque vayamos por caminos de peligro, pero hermano, Dios va a traer paz y gozo a nuestro corazón cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos caminando en la voluntad de Dios. Dios tiene muchas cosas para nosotros. Los pensamientos de Dios son pensamientos, hermanos, de paz, de bien para nuestras vidas, porque esas son promesas que Dios tiene para nosotros. Si leemos en Jeremías 29, 11 al 13, dice lo siguiente. Vea, estas son promesas de Dios, y aquí vemos un principio que lo podemos aplicar a nuestra vida. Miren lo que dice aquí: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Escribe aquí, esta palabra era para el pueblo de Israel, pero vamos a tener, aquí vemos un principio que lo podemos aplicar a nuestra vida. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire, Dios tiene buenas intenciones para cada uno de nosotros. Él tiene buenas intenciones para cada uno de nosotros. Y dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, dice luego el escritor aquí, Jeremías, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Son palabras que Dios nos está hablando a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, es el siervo aquí, Jeremías. Entonces, hermanos, Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero ¿sabe por qué a veces nos metemos a grandes líos, a grandes problemas? Porque nosotros a veces no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Por eso nos metemos a grandes problemas. Por eso nos metemos a grandes líos. Podemos, hermanos, ¿sabe qué? El asunto es que podemos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, y a veces no la obedecemos, porque a veces nosotros conocemos la voluntad de Dios, y a veces entendemos que Dios tiene cruzado un plan, un propósito para nuestra vida, y Dios ya nos ha revelado ese plan y ese propósito para nuestra vida, y comenzamos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, o nos metemos a hacer otras actividades donde Dios no quiere que estemos ahí. Quizás esas actividades no son malas, pero nos está afectando el plan y el propósito de Dios que tiene para nuestra vida. Y usted, hermano, se puede desviar un poco en la voluntad de Dios y se mete a hacer otras cosas y comienza a hacer aquellas cosas y mira que a usted le va mal, pero usted lo sigue haciendo y está ahí y le va mal y le está yendo mal y se está encontrando con obstáculos y problemas ahí en el camino, y usted sabe que no está haciendo la voluntad, que Dios no lo quiere tener ahí, pero usted sigue de terco y sigue haciendo las cosas, hermano, y si no obedece a Dios, se va a meter a grandes líos hasta que lo saque, porque Dios lo va a sacar de ahí, quiera o no quiera, Dios lo va a sacar de ahí, porque cuando usted se sale de la voluntad de Dios y comienza a caminar por otro camino que Dios no quiere que vaya, Dios lo va a dejar, hermano, Dios lo va a dejar, y usted va a llevar golpes, va a tener tribulaciones, se va a meter a problemas, porque está haciendo algo que Dios no lo ha mandado a hacer. Y quizás lo que está haciendo ante los ojos de la gente no es malo, quizás no es malo, pero Dios no te ha mandado a meterte ahí. Y va a tener problemas, hermano, y eso le va a traer a veces hasta sufrimiento a su familia,
A veces hasta va a afectar, a veces puede afectar hasta su salud. Pero como usted ya sabe qué es lo que Dios quiere para su vida, hermano, usted, si usted quiere obedecer a Dios, usted va a tener que retroceder, dar la media vuelta por el camino donde va y volver al camino que Dios quiere que usted ande, que Dios quiere que usted haga. Porque a veces queremos obedecer nuestros deseos y no los deseos de Dios. Entonces a veces nos vamos a desviar, queremos hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Y hermano, nos va a ir mal. Y eso no le va a traer gozo y paz. No le va a traer tranquilidad. Y va a ser un fracaso. Hasta que salga de ahí y comience a hacer lo que Dios quería que hiciera y lo que estaba haciendo para Dios, usted va a experimentar el gozo y la paz de Dios. Y va a ver realmente los resultados. Y va a ver el respaldo de Dios, porque usted está metido, va en el camino donde yo quiero que usted vaya. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para cada uno de los cristianos? Es que nos santifiquemos. Que nos santifiquemos. Así que si una persona dentro del pueblo de Dios, un cristiano, está pidiéndole a Dios la voluntad, que si me acuesto o no me acuesto con mi novia, o que si tengo a mi esposa y me consigo otra mujer por allá y que no me miren, ¿será la voluntad de Dios? ¿Será que le agradará esto al Señor? No le agrada eso a Dios, porque la voluntad de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4:3 que nos santifiquemos, que nos apartemos de toda fornicación, de todas relaciones sexuales. Miren lo que sucede con las personas que no quieren obedecer a Dios, sino que quieren hacer lo que ellos quieran. Mire, en Romanos 1:21 al 22 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando, dicen, ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así pasa con la gente. Como no quieren hacer la voluntad de Dios, entonces dice que sus razonamientos, su manera de pensar, sus actitudes, dice que se envanecen y su corazón se entenebreció, se oscureció, se llenó de contaminación. ¿Y qué pasó? Hermano, dice que Dios los entregó a la inmundicia a esta gente. Lo leemos ahí en Romanos 1:21, 22. Porque si no quisieron obedecer a Dios, entonces Dios los dejó. Bueno, hagan lo que ustedes quieran. Gente que no quieren obedecer a Dios. Gente que quieren hacer lo que ellos quieren. Gente que suelta rienda suelta a sus deseos y hacen a un lado a Dios. Y hacen lo que ellos quieren. Dicen, yo no creo de que existe un Dios. Yo no creo en lo que dice la Biblia. Así que eso de la Biblia es basura. Eso de la palabra de la Biblia, ese es pura mentira, ese es cuento de hadas. Yo voy a hacer lo que a mí me da la regalada gana. Dios ¿qué va a hacer, hermano? Dios no lo va a obligar. Ok, es tu decisión, haz lo que tú quieras. Pero con sus hijos Dios va a tratar con la vida de sus hijos. Dios va a tratar con la vida de sus hijos. Por eso ese versículo me gusta mucho. En Proverbios capítulo 3 podemos estudiar ese pasaje y podemos aprendernos, hermano, de memoria. Porque decía Salomón, inspirado por el Espíritu Santo: fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es lo que decía, hermano. Si confiamos en Dios y comenzamos nosotros a depender de Él y comenzamos, hermano, a obedecer a Él, el Señor nos va a llevar por caminos de rectitud, por caminos de bendición, por caminos que Él quiere que andemos. Y recuerde que si andamos en la voluntad de Dios, todo lo que suceda, todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Dice que toda dádiva, todo don perfecto, todo regalo de Dios viene de arriba, de nuestro Padre Celestial. Y que no quiere un padre para su hijo, hermano. Bendiciones, muchas cosas. Entonces, si nosotros andamos bajo la voluntad de Dios, Dios va a responder a nuestras peticiones, porque cuando nosotros oramos, estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, vamos en la dirección correcta, estamos bajo la voluntad de Dios. Y cuando oramos, vamos a orar en base a la voluntad de Dios, porque estamos entendiendo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? En 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que toda aquella persona que no ha sido salva reciba la salvación a través de su Hijo Jesucristo, a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, el propósito de Dios, el plan para la humanidad, para cada uno de nosotros, es que seamos salvos, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La voluntad completa de Dios está revelada en su palabra. Su voluntad general está descrita ahí, hermano. Es ahí donde lo vamos a encontrar. No donde los brujos, no donde los hechiceros. Porque mucha gente, es más fácil ir donde el curandero, donde el brujo, a que le lea las manos, a que le diga que le depara el futuro, a que vaya y haga la voluntad de Dios, a que vaya a la palabra de Dios y la estudie y conozca la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mucha gente, hermano, se van donde el curandero, porque ellos quieren conocer el futuro, quieren depara el futuro, y se les hace más fácil a ellos en vez de confiar en la palabra de Dios, porque es ahí donde nosotros vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahí en las Escrituras, ahí está revelada su palabra. Ahí vamos a encontrar la voluntad completa de Dios para tu vida y para mi vida. A medida que usted estudie las Escrituras, Dios le va a hablar a su vida y va a ir entendiendo realmente esto es lo que Dios quiere para mí. Esto es lo que Dios quiere para mi vida. Esto es lo que Dios quiere para mi familia. A medida que vaya estudiando la palabra de Dios, Dios se va a encargar de revelar a su vida cuál es la voluntad, el plan que Dios tiene para usted. Porque sus propósitos y sus planes son diferentes para cada uno de nosotros. El plan que Dios tiene para mi vida, el propósito que Dios tiene para mi vida, es diferente al plan que Dios tiene para su vida. Dios tiene planes, propósitos, diseños totalmente diferentes con cada uno de los hombres. Mire, me gusta esta parábola cuando Jesús se refiere a un hombre rico, a la heredad de un hombre rico. Dice en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21,
Vemos aquí Jesús hablando de esta parábola, dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come y bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mucha gente cree, hermano, y cree de que han venido aquí a la tierra y han venido aquí solo para hacer dinero. Y trabajan, hermano, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, todos los días. Y hacen dinero. Porque el que quiere hacer dinero tiene que trabajar duro. Y entonces mucha gente cree que a eso hemos venido aquí a la tierra. Y no digo que el dinero no es bueno, claro que el dinero es importante, porque con el dinero resolvemos muchas necesidades. Pero mire el ejemplo que nos da el Señor aquí, de que muchos nos enfocamos solo en el dinero. Pero en sí dice el Señor que la voluntad específicamente no está ahí. Porque mire lo que dice, que un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré con tanto dinero que tengo? No tengo dónde guardar todo esto que tengo, mis frutos, todos mis bienes, ¿dónde lo voy a guardar? Entonces él pensó y dijo, voy a derribar todos mis graneros, todas mis bodegas, y voy a hacerlas más grandes. Y allí guardaré todos mis bienes y todas mis cosechas. Él estaba planeando hacer eso. Y luego dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come y bebe y regocíjate. ¿Cuál es el problema de este hombre rico? Que este hombre, en todo lo que hacía, no pensaba en que Dios era el que tenía el control de todas las cosas, aún de su vida, de su propia vida, de su alma, de todo. Él se creía el soberano, se creía el omnisciente, y él se creía que él podía vivir 10, 20, 30, 40 años más. Y dijo, le voy a decir a mi alma, tengo muchos bienes, tengo mucho dinero, ¿qué tengo que hacer? Bueno, a disfrutarlo ahora, voy a reposar, voy a beber, voy a regocijarme. Pero mire lo que Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, lo que has obtenido, lo que has acaparado, lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Quién lo va a disfrutar? Jesús no está diciendo que el dinero es malo aquí, que el tener posesiones es malo, sino que el problema es de que esta persona se había enfocado tanto en el dinero, en los bienes, en todas las cosas, planeaba tantas cosas para el futuro, y él ni siquiera tomó en cuenta a Dios en todo lo que hacía. Es decir, él estaba fuera de la voluntad de Dios, porque Dios no nos enseña en la Biblia, en la palabra de Dios, de que el tener dinero es malo. Él no nos enseña eso. En cambio, Dios prospera a muchos hombres y mujeres que luego se convierten al Señor para que sirvan de empuje, para que sirvan de gente que sirven de soporte para la obra, para el ministerio y para la gente que tiene necesidad. Dios prospera a mucha gente. Para eso lo hace el Señor, porque los prospera, los bendice grandemente, para que sirvan de bendición para otros y para que sirvan de apoyo para la obra de Dios. Lo que pasa es que mucha gente
no han entendido cuál es la voluntad de Dios con lo que Él le ha puesto en sus manos. Porque Dios un día nos va a pedir cuenta con todo lo que nos ha puesto en nuestras manos. Nuestros bienes, nuestra familia, nuestros hijos, el dinero que Dios nos ha puesto en nuestras manos. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios para que nosotros podamos administrarlo correctamente? Entonces el Señor le dijo: eres un necio. Esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y es triste porque mucha gente acapara y acapara y no logra a disfrutarlo. No logra disfrutar lo que ha obtenido. Por eso debemos encomendarnos al Señor. Debemos de pedirle al Señor: ¿cuál es tu voluntad, Señor, para nuestra vida? Y la única manera, hermano, como le decía, es en su palabra. Ahí está, estudiando la palabra, orando y actuando en fe en lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Porque cuando nosotros estudiamos las Escrituras y oramos a Dios y comenzamos a deleitarnos en Él, entonces va a venir el Señor y te va a poner en tu corazón y en tu mente y te va a decir: esto es lo que yo quiero que hagas, esta es mi voluntad. Entonces usted va a comenzar a moverse de acuerdo a lo que Dios ha puesto en su corazón, y usted va a ir por caminos de rectitud y va a ver el respaldo de Dios sobre su vida en lo que está haciendo, porque está bajo la voluntad de Dios. Por tanto, no seas insensato, dice el apóstol Pablo, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No seamos insensatos, no seamos tontos. Y uno de los obstáculos cuando nosotros no estamos bajo la voluntad de Dios es porque estamos ignorando la palabra de Dios. Y una de las cosas cuando somos insensatos es cuando, en vez de estudiar las Escrituras y escudriñarlas para entender cuál es la voluntad de Dios, nos vamos a pedir consejos a personas equivocadas. Porque a veces nos vamos a pedir consejos. Quizás Dios ha puesto algo en tu vida y corres y le preguntas a alguien y le dice y les pides consejo. Y esa persona quizás te puede guiar por un camino equivocado. Porque esa persona quizás no te está dando un consejo que vaya en base a la palabra de Dios. Tiene que ver mucho, hermano, a veces con el estilo de vida que llevan las personas, para que te puedan dar un consejo dirigido de parte de Dios. A veces nos volvemos tercos también, es lo que le decía al principio. Nos volvemos tercos, vamos por un camino y queremos hacer lo que está en nuestro corazón, nuestros deseos que no vienen de parte de Dios, y estamos metiendo la pata cada rato y estamos llevando golpes y golpes y golpes por nuestra terquedad. Pero no es porque Dios nos llevó ahí. Lo que tenemos que hacer, hermano, es pararnos, hacer un alto y decir: bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué bendición estoy recibiendo de esto? ¿Qué estoy haciendo? Esto que estoy haciendo no es lo que Dios ha determinado para mi vida. No estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hermano, dé un giro y regrese y ubíquese y haga lo que Dios había puesto desde el principio en su corazón. Pablo nos enseña claro en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este mundo, que no nos adaptemos a este mundo, al sistema de este mundo. Estamos en este mundo, pero el mundo practica cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso decía: no nos adaptemos a este mundo, sino seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser renovada.
Nuestros pensamientos tienen que ser renovados, porque nosotros podemos estar pensando como piensa el mundo, podemos estar viendo las cosas a como el mundo las ve, y podemos ser influenciados. Pero a medida que nosotros estamos metidos en la voluntad de Dios, estudiando su palabra, orando al Señor, no vamos a permitir que el sistema del mundo nos amolde, nos adaptemos a él, sino que por eso decía Pablo, no nos conformemos a este mundo, sino seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, que nuestras mentes sean transformadas, y una vez que nuestras mentes sean cambiadas, dice, vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Y quién más como Dios? Que Él es perfecto, que Él es sabio y que Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Hermano, Él quiere lo mejor para nuestras vidas, para nuestras familias. Por eso que el problema con el ser humano, con el hombre, es el pecado. El pecado, la naturaleza pecaminosa del hombre nos aleja de la voluntad de Dios, nos revela de la voluntad de Dios. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, hermano, cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, Dios se va a manifestar en nuestras vidas de una manera sorprendente.